y legales para tal fin. De nuevo, un certificado médico se lo podría dar en cualquier papel o puede ser en un recetario o en cualquier otro elemento que se pueda escribir, pero muchas veces los países tienen normativas y esas normativas especifican claramente que para que sea legal la emisión de un certificado médico se tiene que hacer en ciertos formularios que van a incluir el nombre y el apellido del médico, las matrículas que les da la autoridad competente, tiene que incluir también el hecho de el lugar y la fecha. Tienen que ser redactados, en nuestro caso, en el idioma castellano y en forma manuscrita, que quiere decir que nosotros debemos escribir. Es por eso que yo no sé en qué parte de la facultad empezamos a escribir mal, ¿no? O sea, simples rayas. Yo pienso que dentro de la malla curricular de la facultad deberíamos poner jeroglíficos 1, jeroglíficos 2, jeroglíficos 3, para que nos podamos entender lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, los certificados, existen también algunos certificados que deben ajustarse a modelos predeterminados por la información que llevan, ¿sí? Ver en ciertas circunstancias. Por ejemplo, o sea, estamos hablando a modo de un checklist, ¿no es cierto? Por ejemplo, los certificados de defunción que nosotros como médicos llenamos solamente es el tema de un checklist. Sí, que solamente vamos a tiquear el formulario y llenar algunas pequeñas cosas como nuestro nombre, nuestra matrícula, el lugar, las causas y ese tipo de circunstancias. Pero no se olviden que esos formularios también son respaldados por la ley, son documentos de tipo legal. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hablar de los certificados ordinarios y los certificados oficiales. Los ordinarios normalmente tienen el carácter de privado, de eso ya hemos hablado. De los oficiales hay varios certificados que son oficiales. ¿Por qué son oficiales? Porque son reconocidos por la ley. Por ejemplo, uno de esos certificados es el certificado de matrimonio, ¿verdad? Y normalmente el certificado de matrimonio in extremis. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el médico tiene que acreditar que uno de los contrayentes, o sea, uno de los que se van a casar, se encuentra en peligro de muerte, ¿sí? Y lo que quieren es tener hijos naturales o reconocer hijos. Interesante, ¿no? Entonces, el médico tiene que certificar este tipo de cosas. Certificado de traslado al exterior de incapacis. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, nosotros no podemos sacar a cualquier persona del país, por más que sea nuestro familiar, por el hecho de ir a hacer un tratamiento a cualquier lado. ¿Sí? Cuando son declarados incapaces judicialmente, ¿qué quiere decir? Que la ley dice que están loquitos o lo que ustedes quieran, no pueden ser trasladados del territorio nacional, o sea, fuera del país sin autorización judicial y que tiene que estar avalado cuando va a salir por lo menos con 2 médicos, para que esos médicos tienen que decir, bueno, señores, esta persona puede salir al exterior porque el tratamiento que le van a hacer en el exterior es muy bueno y puede llegar a la curación. Pero ahí hay que avalar el hecho de decir, ahí en el país existen esos procedimientos en el país, los procedimientos en el exterior van a dar resultados, son tratamientos de prueba. Entonces hay varias cosas que ahí están metidas para poder sacar a una persona que es determinado como incapaz. ¿Sí? Estamos hablando del certificado de nacido vivo. ¿Sí? Que nos va a servir para sacar el certificado de nacimiento. Hablamos del certificado de defunción y hemos hablado en prácticas que el certificado de defunción yo puedo dar, hay aspectos en los cuales sí puedo dar y en aspectos que en los cuales no puedo dar. ¿No? También podemos hablar del certificado de defunción fetal. ¿Por qué? Porque aquí es simple y llanamente darnos en el caso de los que nacen pero están muertitos. ¿Sí? Aquí de igual manera tiene que constar datos de la mamá, lugar y fecha, hora del hecho, cuánto de gestación tenía la persona, ¿no? El producto y ese tipo de cosas, que es un documento también que es un checklist. El certificado de cremación, quemar a alguien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta de que el certificado tiene que haber un certificado de cremación? Porque
Muchas veces se han cometido delitos y al cometerse esos delitos lo que han hecho es tratar de quemar a los cuerpos para borrar cualquier tipo de evidencia. Sí, ya sea pelos, sangre, fluidos, lo que ustedes se imaginen. Tratan de destruir. Por lo tanto, para dar un certificado de cremación para que pueda cremarse el cuerpo, tiene que darse solamente cuando no hay ninguna duda en cuanto a la causa del fallecimiento. Y esta haya sido dada por una enfermedad o patología. Ahora, por ejemplo, eh, para los aspectos del COVID, ¿qué ha sido lo que ha pasado para el COVID? Han empezado a decir, bueno, señores, todos los cuerpos que fallezcan por COVID tienen que ser incinerados o enterrados en fosas comunes y no se tiene que hacer autopsias. Bueno, eso era lo que dijeron, ¿no? Y la autopsia o las autopsias que se han realizado nos han dado la idea eh, de qué es lo que está pasando adentro con el COVID. Ahora el otro día han sacado un anuncio en el cual sería una coagulación vascular diseminada que sucede a nivel de los pulmones. Entonces, esto hubieran sacado, no me acuerdo de qué país, creo que fue de Austria, que no hicieron caso a la OMS y se dedicaron a hacer autopsias en los pacientes con COVID. Y al hacer las autopsias han determinado que lo que sucedía era una coagulación a nivel del pulmón y por lo tanto se está diciendo que el tratamiento específico de prevención y de tratamiento es la utilización de anticoagulantes. Prevención como anticoagulantes tipo ASA, ¿no? La aspirina, que se puede usar en dosis no solamente de anticoagulación, sino también en las dosis de analgesia. Estamos hablando de 500 miligramos. Entonces son estudios que están saliendo por ahí y lo que yo quiero que entiendan es que en la cremación hay varias cosas que pueden desaparecer y que no nos pueden dar datos para eso. Por eso lo que les digo es específicamente para cremar a alguien se tiene que saber la causa específica de la muerte. ¿Sí? Eh, Certificados de internación de las personas que presentan trastornos psíquicos, ¿no? Estamos hablando de que para meter a una persona al Pacheco, donde conocemos, tiene que haber un certificado en el cual diga que la persona realmente tiene trastornos psíquicos, ¿no? Porque ¿para qué nos va a servir esto? Para los juicios de incapacidad por demencia o inhabilitación por demencia. ¿Qué quiere decir? Aquellos en las películas y hemos visto, ¿no? Vemos eso porque nos dicen, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la cárcel? Sí, declárate loco. Sí, me voy a declarar loco. No estoy loco, no sabía qué es lo que hace. ¿Para qué? Para que no puedan entrar a la cárcel. Es por eso que tiene que existir un certificado que avale esto. Sí, no es decir estoy loco y asunto solucionado como vemos en las películas. Hay uno que también es muy interesante, que es el certificado prenupcial, ¿no? En el cual esto vemos la mayoría de las veces en en los artistas, ¿no? En los artistas famosos en los cuales antes de casarse hacen los certificados o los estudios prenupciales, primero civiles, para decir todo lo que es mío, mío nomás, y lo que es tuyo, tuyo nomás. Lo que hagamos en conjunto, eso nos vamos a dividir, pero no todo lo que tenemos. ¿Sí? En otras partes, lo que se exige es en el certificado prenupcial para determinar que la familia o la mujer o el varón y la familia que viene por la parte genética no tenga ninguna alteración y no tenga nada para sacar hijos sanos. Si se determina que tiene alguna alteración genética o cualquiera o que tiene una enfermedad no curable y todo eso, muchas veces ya no quieren casarse. Por eso, ¿sí? Normalmente en este examen prematrimonial lo que se hace es buscar enfermedades venéreas, ¿no? Pero entonces los certificados van por ese lado. Ahora vamos a hablar un poquitito de los certificados falsos, ¿sí? ¿Qué quiere decir falsificar? Quiere decir que el contenido de algo no resulta ser verdadero. Y la persona que hace ese documento comete un delito de orden doloso. ¿Por qué? Porque al hacer el documento tú tienes la intención de, no puedes decir, ay, no, he escrito un certificado que decía mentiras porque las circunstancias se han dado así, ¿no? Ahora, eso sí lo haces con intención, porque tú lo realizas.
¿sí? Entonces, la falsificación del certificado médico da una figura penal que se encuentra dentro de la falsificación de documentos, ¿no? Esta está normalmente contemplada en los artículos 200 hasta el 203 del Código Penal. A ver, ¿qué dice el artículo 200? Dice que incurre en privación de libertad de 6 a 2 años, o sea, que vas a ir a la cárcel entre 2 y 6 años, quien falsifica material e ideológicamente un documento privado. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a hablar de lo que es la falsificación material y qué es la falsedad ideológica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de la falsedad ideológica. Yo mañana tengo examen, el día de hoy o mañana también es el cumpleaños de mi amigo y lo que hago es irme a farrear con él y no voy a dar mi examen. Y después, cuando reacciono de mi borrachera, no he podido dar el examen y voy ante mi catedrático y le digo, estaba mal y no he podido dar examen, por eso no he venido. Y el docente lo primero que le dice es, bueno, señor, entonces vaya a sacar un certificado médico y tráigame el certificado médico de que estaba mal. Entonces el estudiante va a carrerita a buscar a alguien que tenga contactos, se van de un amigo. Y se encuentra con el médico y le dice, por favor, necesito un certificado para dar examen. Genial. ¿Cómo hacemos? ¿Qué te pongo? No, pon lo que sea, pero di que estaba enfermo. Y el médico pone lo que sea y le entrega el certificado. Entonces, el hecho de falsedad material e ideológica viene primero. Ideológica de idea. Entonces, ¿quién realiza la falsedad ideológica? El estudiante. ¿Por qué? Porque él es el que da la idea de decir, házmelo un certificado y di que estaba enfermo para que pueda dar mi examen. Entonces, él da la idea de todo esto. ¿Y quién hace la falsedad material? La persona que escribe o que confecciona el documento. ¿Sí? Vamos a poner algo para que ustedes entiendan. La mayoría de nosotros hemos visto La Casa de Papel, la serie, ¿no es cierto? Entonces, quien idea las cosas es el profesor. Entonces, él es el ideólogo o caso contrario en esta situación, el que va a realizar la falsedad ideológica. En cambio, los que entran a la casa de moneda, estamos hablando de Berlín, Beirut, de Brasil, no sé qué cosas, qué países más hay metidos por ahí, ellos son los que hacen la falsedad material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos actúan. Entonces, en ese caso de La Casa de Papel, tendríamos que hablar de los actores materiales y de los actores ideológicos. En el caso de la certificación, hablamos de la falsedad material y de la falsedad ideológica. ¿Quién da la idea y quién da el tema o quién hace el, el documento? ¿No? El artículo 201 dice que la persona sufrirá reclusión, o sea, va a ir a la cárcel de 1 mes a 1 año, el médico que diera un certificado falso referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión. Ah, genial, ¿no? Entonces te dice, si tú tienes la idea y falsificas, te van a dar específicamente de 6 meses a 2 años. Ahora, si el médico, ¿sí? El médico pone algo falso dentro de un certificado médico que diga que una persona está enferma, como el caso del examen, o que diga que está sana, como puede ser un certificado de buena salud, ¿sí? Puede ir de 1 mes a 1 año a la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que sucede si por ese certificado una persona que está sana se han internado en un manicomio o una casa de salud? En las novelas vemos eso, ¿no? Ah, que era María del Barrio, María Mercedes, no me acuerdo cuál es esa novela, pero lo que hacen, él estaba sana y hacen aparecer un certificado que estuviera loca y le meten al loquero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si era de 1 mes a 1 año, ahora va a ser de 6 meses a 2 años lo que puedes entrar en la cárcel. Interesante, ¿no? ¿Cómo va la situación? ¿Ah? Entonces, ¿cuándo es un delito? Es un delito doloso. ¿Por qué? Porque el médico que está dando el certificado tiene la intención de poner que alguien está mal. O sea, hace verdadera una mentira. Y esto
va a causar daño a terceros. Por lo tanto, esto es una agravante. ¿Por qué? Porque una persona sana ha resultado privada de la libertad por consecuencia de este certificado. ¿Sí? Genial, ¿no? El artículo 203, que también es súper interesante, porque habla que la persona que sabe que un documento es falso o está adulterado es sancionado como si fuera el autor de la falsedad. A ver, ¿cómo es eso? De nuevo, certificado médico porque no he dado mi examen. Voy y le digo al médico, di que estoy enfermo de algo, autor intelectual. El médico agarra y hace el certificado, autor material, ¿sí? Autor material. Pero yo, que he hecho hacer el certificado, sabiendo que es falso, voy y le presento al doctor para que yo pueda dar examen. ¿Sí? ¿Qué tal es? Entonces, como yo sé que ese documento es falso y lo presento y hago uso de ese, lo que va a suceder es que me van a catalogar como si yo hubiera sido el autor intelectual y material del hecho. ¿Por qué? Simple y llanamente porque estoy usando de ese documento, estoy haciendo uso de ese documento que es falso. Entonces, es súper interesante darse cuenta de que nuevamente hay que recalcar que la idea es poner siempre, ojo, siempre la verdad dentro de esos documentos para evitar tener problemas hacia adelante. Otro documento interesante es la historia clínica, ¿no? La historia clínica nos han metido desde segundo de la facultad. ¿Por qué? Porque es el documento primordial, porque es un documento que no solamente es un documento médico, también es un documento administrativo y puede ser un documento legal que llega a ser una prueba llegado un momento, ¿sí? Entonces, la historia clínica es un documento escrito en forma metódica, ordenada y detallada, ¿sí? De la patología de un paciente de un paciente desde el momento de su ingreso hasta el momento de su alta, dentro de un establecimiento de salud público o privado. A ver, de nuevo, no entiendo, doctor, ¿qué es? La historia clínica es el documento escrito que narra cronológicamente la enfermedad o patología de una persona desde el momento de su ingreso hasta el momento de su alta, ya sea por alta médica o porque ha fallecido. Sí, así de claro, eso solamente. De nuevo, es el relato metódico, ordenado y detallado de la patología o enfermedad de una persona desde el momento de su ingreso hasta el momento de su alta o salida por muerte. Eso es una historia clínica. ¿Sí? La historia clínica es una prueba elemental, básica y fundamental para determinar responsabilidad civil, penal o administrativa. Por lo que cuando nosotros hacemos el ejercicio de la medicina, es el único elemento con fuerza probatoria para demostrar lo que hemos hecho dentro de un paciente o en el actuar médico. Es por eso que muchas veces se van a dar cuenta cuando está en el internado, lo primero que dicen es, los internos no pueden firmar las historias clínicas. No mames, yo estoy en contra de eso. Más bien los internos deberían firmar las historias clínicas, pero no deben firmar como médicos, ¿no? Obvio, porque no tienen matrícula, no tienen los requisitos, no tienen absolutamente nada, pero sí por temas de identificación. Porque yo siempre les digo esto a los colegas, a ver, imagínense que uno de tus internos vaya y se mande una de esas y no te diga nada, vos vayas y firmes y selles, ¿a quién van a echar la culpa?
¿Al interno? No, te van a echar la culpa a ti porque tú has firmado y has sellado eso. Y significa que tú, al firmar y sellar, te haces responsable de lo que pase. Hemos hablado de la responsabilidad médica, ¿no? Entonces ahí es por negligencia, impericia, imprudencia y desacato a las normas que puede suceder ahí. Entonces, tenemos que ser claros y concisos cuando nosotros decimos que ese documento, que es la historia clínica, se puede convertir en un documento que nos puede hundir. ¿Por qué? Porque puede demostrar que hemos hecho lo que deberíamos hacer o no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, podemos tener responsabilidad civil, resarcimiento del daño, penal, entrar a la cárcel y administrativa, perder nuestro trabajo o que nos descuenten cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, una historia clínica que no esté, que no esté confeccionada de acorde a lo que corresponde, puede delimitar responsabilidades. A ver, pero doctor, ¿cómo puede ser? Claro. Primero, redacción, que tiene que estar muy bien redactada. No tiene que tener omisiones, tiene que ser legible y no tiene que tener abreviaturas. A ver, ¿cómo es eso, doctor? Sí, es bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en pocas palabras, dentro de una historia clínica, tenemos que escribir bien para que las personas puedan leer lo que estamos haciendo, ¿sí? No debemos borrarla o garabatearla. Debemos escribir lo que corresponde, ya sea en términos técnicos médicos o en términos comunes que la persona pueda entender o que los otros médicos puedan entender, ¿sí? Porque a partir de eso podemos ver nosotros el tema de las responsabilidades. Hubo un caso de un paciente que había fallecido, hacemos auditoría, hacen la auditoría y dentro de la auditoría decía esto. Y no sabíamos qué cosa era. El último se hacen las averiguaciones y el paciente muere por un coma diabético. Y resulta que a las personas, sí, en el juicio les dicen claramente, este médico le ha puesto dexametasona, ¿sí? Le ha puesto dexametasona al paciente y al ponerse esta dexametasona lo que ha sucedido es que le ha subido la glucosa, le ha dado un coma diabético y se ha muerto, por lo tanto él es el responsable. Y el otro dice, no, yo no le he dado nada, yo solamente le he dado Dextron y el Dextron son multivitaminas nada más. No. Yo aquí estoy viendo en la historia clínica y aquí dice dexametasona. Y él decía, no es Dextron, no, aquí es dexametasona. ¿A quién van a creer ustedes? Y siempre les he dicho, en un juicio, ¿quiénes les van a meter a la cárcel, los van a sacar de la cárcel? Son abogados, no son médicos. Por lo tanto, para convencer si eres inocente o si eres culpable, tienes que convencer a abogados, no a médicos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es sencillo, escribir bien, ¿no? Así, nos han enseñado cuando estábamos en la escuela, ¿no? ¿Qué nos han enseñado? Redonditos, palitos, colitas, A de ala, E de enano, O de oso, I de iglesia. ¿Por qué? Porque nos han enseñado ese tipo de cosas para que escribamos bien. Pero no sé en qué parte empezamos a borrar todo lo que hemos aprendido. Por el simple hecho de decir, es que somos médicos, no mames. ¿Sí? A partir de eso también, otra recomendación que nos da es que no podamos borrar, ¿sí? Porque, no sé, lo primero que hacemos es decir, vamos a poner este tipo de, ay, me he equivocado, entonces lo que haces es esto, y lo tarjas, y sigues escribiendo. Cuando se hace una auditoría médica para estas circunstancias, lo primero que vamos a decir, no, un ratito, aquí alguien ha escrito algo. Y vamos a saber qué ha escrito, porque si está escrito en la historia clínica, ha pasado.
No, pero es que nos hemos equivocado, era del otro paciente y sin querer, bueno, no me importa. Si está dentro de la historia clínica, este tratamiento que está borrado aquí se le ha hecho al paciente, así de fácil. Y lo que nosotros presumimos es que está tratándose de ocultar evidencia. No, es que ha sido solamente un error, no mames, no es error. Para mí yo estoy viendo que has tratado de ocultar evidencia, así de fácil. Entonces, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago para evitar en una historia clínica que me sancionen? Bien fácil, ¿no? Se hace la corrección. ¿Qué es lo que sucede? No vas a tachar lo que has hecho, sino que después de que has escrito todo lo que tú quieras y te has equivocado, abres paréntesis y dices, el tratamiento anterior corresponde al paciente por lo que se anotó en la historia clínica por un error de typeo. Y lo cierras paréntesis. Entonces, el momento que alguien te diga algo, no, que esto está mal puesto, sí, 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 pero aquí se ha hecho la corrección porque aquí estamos especificando este tratamiento, ¿sí? Nos hemos equivocado, aquí está, no hemos borrado nada, sino que estamos haciendo la corrección necesaria para evitarnos problemas hacia adelante. Entonces, uno, escriban bien. Dos, no tachen las cosas, corríjanlas, corríjanlas, nada más. Y tres, la clásica, ¿no? ¿Por qué? Eh, a las famosas abreviaturas. Todo el mundo sabe qué es eso, ¿no? NPO, y lo primero que dice, nada por vía oral, ¿no? Para mí puede significar no puede orinar. Ah, no, pero siempre es hecho, no me importa, yo puedo interpretar de otra manera. Por lo tanto, las abreviaturas, ¿no? Aquí puede decir, esto sabemos también que es, ¿no? Discontinuar. ¿Sí? Yo puedo decir, duele con no sé qué, lo que sea. ¿Sí? Duele cariño, lo que ustedes quieran, puedo interpretar a mi manera lo que yo quiero, porque lo que ustedes piensan no es lo mismo que yo pienso. Pero doctor, siempre se han utilizado la abreviación. Sí, y cuando ha habido problemas en la parte médica, siempre esas abreviaciones han sido las que les han limitado a los médicos para que puedan o que tengan problemas hacia adelante, porque quienes les van a juzgar son abogados, no médicos. Entonces, doctor, ¿qué hago? ¿Quieren utilizar abreviaturas? No hay ningún problema, ¿sí? Agarren un glosario al principio. O sea, en la historia clínica, antes de la historia clínica, pueden poner glosario, ¿no? O sea, glosario, glosario. NPO igual a nada por vía oral, listo. DC igual discontinuar. Stat, administración inmediata. O sea, lo que ustedes quieran. Porque el momento que entren a juicio van a decir, ah, NPO significa no puede orinar. No, no, no. Usted ha visto el glosario. El glosario dice que NPO para este paciente significa nada por vía oral. DC para este paciente significa discontinuar. STAT significa administración inmediata. Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen, ay, perdón. Ese tipo de cosas lo que hacen es específicamente darnos el valor de lo que nosotros estamos poniendo. Para eso se hace un glosario. ¿Sí? Por favor, son cosas muy interesantes que nosotros ven, tan pequeñitas que nos pueden salvar de las cosas. ¿Sí? Además, no nos olvidemos que la historia clínica sirve como colaboración, orientación y comunicación entre médicos. Porque aquí estamos acostumbrados a los turnos, ¿verdad? Entonces yo hago mi turno de 24 horas y me vale un soberano sorete hasta de aquí a 5 días que voy a estar de turno de nuevo. Y tengo que estar viendo lo que han hecho mis otros colegas durante 4 días. Entonces, qué mejor dejarles ordenadito y bien bonito lo que has hecho, ¿no? Para que ellos puedan leer y decir, ah, esto es lo que había hecho y no estar interpretando a las patadas lo que puede suceder. ¿Sí? Entonces, estamos hablando ya de que el contenido tiene que ser
relatada en forma cronológica desde el momento de su ingreso hasta el momento de la salida. La confección ya hemos dicho que tiene que ser con letra legible, sin abreviaturas, sin borroneos, ni tachaduras, ni nada. Eso, y lo que hay que hacer es corregirlas o salvarlas si es que se necesita, ¿no? Entonces estamos hablando que también cada intervención médica que nosotros tenemos tiene que ser firmada, sellada y fechada. ¿Por qué? Por el hecho de que alguien tiene que hacerse responsable de esto. Una cosa que yo siempre les aconsejo a todos los estudiantes es que puedan folear las historias clínicas. ¿Qué es folear? Poner numeritos a las hojas. Porque se han dado casos muchas veces que estás sin folear, se caen las historias clínicas y no sabes cuál es adelante y cuál es atrás, porque lamentablemente los médicos tenemos la costumbre de escribir al derecho, al revés, de arriba hacia abajo y escribimos por donde estén las historias clínicas, así que a veces es muy complicado. La pregunta es, ¿cómo puedo? ¿Es obligatorio la confección? ¿Es obligatoria la confección de la historia clínica? Sí. La normativa te dice que paciente que ingrese a tu consultorio, tú tienes que hacerle una historia clínica. No es, ojo, no es hacerle un papelito con las cosas más importantes, es hacer una historia clínica con todo el procedimiento y todo el protocolo necesario. Ah, pero doctor, yo en mi consultorio privado, ¿cómo voy a hacer eso? Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Si quieres tener un respaldo documental para cualquier cosa que venga, para eso tienes que contratar gente. Pero no te estoy hablando de una señora que nos contratemos entre 10 profesionales a una señora que todavía te quiere morder, ¿no? Cuando te sabes, ¿qué quiere? ¿Qué está haciendo? De una vez. No, 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 no. Tienes que contratar a personal. Eso significa que tienes que tener tu enfermera, eso significa que tienes que tener una secretaria, eso significa que tienes que hacer contratos laborales o qué tipo de contratos les vas a hacer. Vas a pagar específicamente los beneficios sociales que conlleva el contrato de alguien, vas a hacer contratos civiles, vas a hacer contratos laborales, qué tipo de contratos vas a hacer. Eso tiene que conocer un médico. ¿Y por qué una enfermera, doctor? Si yo no necesito una enfermera. Sí, la enfermera no es solamente para que sea tu Perkins, ¿no? Y para que lave tus cosas. La enfermera aparte tiene la función de ser un testigo en las cosas que tú hagas, porque ella te puede salvar la vida si es que tú gastas un poquitito pagándole su sueldo, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo tengo que conservar una historia clínica? Es bien fácil. La ley te dice que debes que conservar mínimo 5 años, ojo, mínimo 5 años una historia clínica confeccionada. A ver, ¿cómo es eso? Sí, hoy día estamos a 28 de octubre del 2021, 5 de la tarde. He venido por un resfriado, ¿sí? Me has hecho la historia clínica, has abierto mi historia clínica y me he ido. Esa historia clínica tiene que estar ahí en tu gavetero, en donde lo que sea, hasta el 28 de octubre del año 2026. La norma dice en mínimo 5 años. Pero resulta que el 28 de octubre del 2026, después de 5 años, yo vuelto por otro resfrío. Me has atendido nuevamente, entonces significa que tiene que estar otros 5 años, estamos hablando hasta el 2031, que tiene que estar en tu poder, porque la ley dice que tienes que conservar 5 años como mínimo después de la última actuación. Lo bueno es que ahora todos están empezando a volcar las historias clínicas al tema de la parte digital en los discos duros. Entonces, eso se puede conservar durante años, años de años y no como vemos en la Caja Nacional, ¿no? Va a haber el lugar de archivos, pero todo se está comiendo por ahí, ¿sí? Archivos y archivos. Y la mayoría dice, ¿por qué no votan esto? Porque la ley te prohíbe votar en los 5 años. Espero que les haya servido. Este tema de la documentación es súper interesante, aunque parezca algo muy, muy superficial. Es muy importante porque esto, como hemos dicho, es la primera prueba que te van a quitar. Porque el momento que alguien te denuncie por mala praxis, lo primero que van a entrar es a tu consultorio, con tu permiso, sin tu permiso, quieras o no quieras, y van a robar, en pocas palabras, robar. Eso se llama secuestrar, ¿no? Van a secuestrar la historia clínica que tienes y sin derecho a nada.
Y a partir de eso, a partir de esa historia, empiezan a leer absolutamente todo y te hunden o te salvan. Señores, aquí hemos terminado todo lo que significa responsabilidad médica. A partir de la siguiente clase empezamos a hablar del último tema, que es toxicología. Entonces, para el segundo parcial vamos a hablar de absolutamente todo, al parecer, para que tengamos un criterio macro de lo que estamos haciendo. Como muchas veces nadie pregunta qué es lo que está pasando, doy por entendido de que todos están felices. Ni siquiera me mandan al inbox para preguntarme algo. Eso ya es responsabilidad. Ya les he dicho, yo no enseño nada, solamente transmito información. Lo que hagan con esa información ustedes hacia adelante es responsabilidad suya. Así que, como yo solamente transmito información, por favor utilicen barbijos, lentes, protectores faciales. Si pueden, usen guantes, distancia de 2 metros entre persona, perdón, lávense las manos, utilicen alcohol y enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a su cruz, a su ganado, a todos los que ustedes quieran, a cómo cuidarse, porque medicina somos todos. Un gran abrazo, se cuidan mucho. Chau, 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 chau. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Sí.